Un millonario llegó antes a casa y su propia empleada le tapó la boca y le dijo: «Cállese la boca, no diga nada». Lo que él descubrió después de eso cambió todo dentro de aquella gran casona. Don Alejandro Velasco, un acaudalado empresario madrileño de 45 años, caminaba por los pasillos de un moderno edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana, cuando su móvil vibró. Era un mensaje avisando que la reunión de las 3 se había pospuesto para la semana siguiente. Nada más lo retenía allí. Por primera vez en semanas, podría salir 1 hora antes del trabajo. Respiró hondo. Estaba exhausto. La empresa venía pasando por momentos delicados. Negociaciones intensas, problemas internos. Alejandro hacía lo que siempre había hecho desde que heredó el negocio familiar. Soportaba todo solo, con la frialdad necesaria para mantener la reputación impecable de los Velasco. Era bueno en eso, quizás demasiado. Con pasos firmes, entró en el ascensor, ajustando el reloj de lujo en su muñeca. La puerta se cerró, reflejando su rostro cansado. No era solo cansancio físico, era un cansancio emocional, de esos que se acumulan con el tiempo. Sus ojos ya no tenían el mismo brillo de antes. En el trayecto de vuelta a casa, conduciendo su coche importado hacia la exclusiva urbanización en las afueras de Madrid, Alejandro pensaba en cosas aleatorias: la nueva propuesta de asociación, la auditoría, los rumores de traición de un ejecutivo. Pero en algún momento su mente se desvió hacia algo que raramente visitaba. Su hija Isabel, 14 años, edad complicada, sabía que ella estaba creciendo, transformándose en una adolescente llena de personalidad, pero también sabía que estaba distante, demasiado distante. El trabajo, los negocios, los viajes a Barcelona o Londres. Todo siempre iba primero. No porque él no amase a su hija, la amaba, sino porque creía que el dinero y la seguridad eran la forma correcta de amar. No se daba cuenta de que, muchas veces, eso era solo una ausencia disfrazada. Cuando giró la última esquina antes de su gran chalet, vio la verja de entrada ya abierta. Le extrañó. La verja nunca quedaba abierta sin motivo. Los guardias de seguridad de la urbanización siempre avisaban, más aún a esa hora. Pero ignoró la sensación, pensando que tal vez algún operario había hecho algo mal. Entró con el coche, aparcó en el garaje subterráneo y salió cogiendo el maletín del asiento del copiloto. El sonido de sus pasos resonó en el suelo reluciente del garaje. Estaba todo demasiado tranquilo. Subió la pequeña escalera interior que daba acceso al vestíbulo principal. La puerta estaba abierta. Su pecho se apretó por un instante. ¡Qué raro! Se pasó la mano por el pelo y empujó la puerta despacio. El vestíbulo estaba impecable como siempre, pero había un ligero desorden en los zapatos de una de las estanterías. Cosa pequeña, simple. Pero Carmen, la empleada del hogar, tenía la manía de alinearlos como un soldado alinea tropas. Alejandro entornó los ojos. «¿Carmen?», llamó en un tono normal. El sonido de su voz atravesó el pasillo, resonando de una manera que no parecía natural. Era como si estuviera empujando un muro invisible de silencio. Ninguna respuesta. Intentó de nuevo, dando algunos pasos. Nada. El chalet tenía 3 ambientes principales en la planta baja: el salón principal, la sala de estar con televisión y la cocina. Todas las puertas estaban entreabiertas. Alejandro reparó inmediatamente. Carmen nunca dejaba puertas abiertas así. Él pagaba caro por la organización impecable y ella se empeñaba en mantenerla. Algo iba mal. Su corazón se aceleró. No estaba seguro de si era preocupación o simple intuición. Tal vez fueran las 2 cosas. Entró en el salón principal. Todo parecía normal, hasta notar un detalle minúsculo, pero imposible de ignorar. El jarrón de cristal de la granja en la mesa central estaba ligeramente desplazado. 3 centímetros, tal vez. Una nada. Pero Alejandro conocía bien la rutina de la casa. Carmen limpiaba aquel jarrón 2 veces al día y siempre dejaba milimétricamente alineado con el centro de la mesa. Frunció el ceño. «¿Carmen?», llamó más firme. De nuevo, silencio absoluto. Caminó por el salón, observando alrededor.
Cojines perfectamente dispuestos, alfombra alineada, televisión apagada. Parecía todo igual, pero no parecía correcto. Fue entonces cuando notó algo en la cocina. La puerta estaba abierta, y más de lo normal, y había un rastro visual que no supo explicar de inmediato. Sabe cuando algo parece fuera de lugar, pero no consigue identificar qué. Se acercó. La cocina era grande, impecable, blanca como un laboratorio. Y allá, sobre la encimera, había un cajón entreabierto. Alejandro se detuvo. Ese cajón, en particular, siempre permanecía cerrado con llave. Era donde guardaban los cuchillos de carnicero y objetos cortantes cuando había mantenimiento o visitas. Casi nunca tocaba ahí, pero sabía de la regla. Si estaba abierto, era señal que alguien lo había abierto. Alguien que no debería. Su estómago se contrajo. «Carmen», llamó por tercera vez. «¿Está todo bien?» Fue en ese exacto instante, en ese microsegundo silencioso, que oyó un sonido, un ruido pequeño, amortiguado, viniendo de la planta de arriba, algo entre un paso y un arrastrar lento. Alejandro se tensó, miró hacia la escalera y entonces todo sucedió demasiado rápido. Un bulto surgió detrás de él, pero no era un intruso. Era Carmen, despeinada, pálida, jadeante, con el pelo recogido a toda prisa, como si hubiera corrido. Ella lo agarró por detrás. Le tapó la boca con la mano y susurró con una urgencia que él nunca había oído en su vida. «Cállese la boca, por favor. No diga nada». Alejandro se quedó paralizado. Carmen temblaba. Ella estaba con el rostro a centímetros del suyo, los ojos desorbitados, brillando de miedo, implorando que él entendiera sin preguntar. Él intentó apartar la mano de ella, pero ella apretó más fuerte. «No hable», susurró casi sin aire. Después, con un gesto rápido, ella señaló hacia lo alto de la escalera. Alejandro siguió el movimiento con los ojos y su corazón se desplomó. Allá, arriba, al inicio del pasillo de la primera planta, había una sombra, un movimiento lento, como alguien caminando sin preocuparse de ser visto. Carmen se llevó el dedo a los labios y respiró hondo, sin quitar la mano de la boca de él. «¿Hay alguien aquí?», murmuró él, casi inaudible. «No es seguro». «Él está armado», susurró ella. Alejandro sintió el cuerpo helarse. Arma, intruso, en su propia casa. De nuevo. Carmen señaló hacia la escalera en un gesto corto y con la otra mano hizo una señal de espera. Alejandro no estaba acostumbrado a ser comandado por nadie, mucho menos por su empleada. Él era el tipo de hombre que resolvía todo. Daba las órdenes, controlaba el ambiente. Pero en aquel momento, algo en la expresión de Carmen lo hizo obedecer sin cuestionar. Era miedo, pero no por ella. Era miedo por él y por Isabel. «¿Dónde está mi hija?», susurró sin sonido, apenas moviendo los labios. Carmen lo leyó perfectamente y con manos temblorosas señaló hacia el pasillo lateral. Señalizó, escondida, segura. Alejandro tragó saliva. Carmen respiró hondo y por primera vez desde que él entró en casa, ella quitó la mano de su boca apenas lo suficiente para murmurar: «Si usted llama, él vendrá. No deje que sepa que usted ha llegado». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El silencio que sentía desde el inicio no era casualidad. Era el silencio de alguien rondando la casa, silencio del peligro, el silencio de la muerte. Carmen le tiró del brazo con cuidado. Ellos no podían hablar, no podían llamar, no podían fallar. Alejandro Velasco siempre creyó que controlaba todo a su alrededor. En aquel pasillo silencioso, con el corazón disparado y el miedo estampado en el rostro de Carmen, entendió la verdad por primera vez allí. En aquel instante, quien estaba al mando era el peligro, y la única persona que sabía cómo sobrevivir a aquello era Carmen. El pasillo estaba tan silencioso que parecía oír su propia sangre pulsando dentro de la cabeza. Alejandro continuaba parado, intentando acostumbrarse a la sensación absurda de que su propia casa ya no era suya. El chalet tan grande, tan caro, tan protegido, ahora parecía frágil como cristal a punto de quebrarse. Carmen todavía sujetaba su brazo con fuerza suficiente para mantenerlo inmóvil, pero lo bastante ligero para no hacer ruido.
Su mirada era una petición desesperada. No hable, no se mueva, no respire alto. La sombra en lo alto de la escalera desapareció lentamente, como si hubiera sido engullida por el pasillo oscuro de la primera planta. Cuando la figura desapareció, Carmen finalmente soltó el aire que venía conteniendo y con un movimiento mínimo de los labios, casi imposible de oír, dijo: «Él todavía está aquí. Y no está solo». Alejandro sintió un nudo en el estómago, un frío que subió por la columna y paralizó sus hombros. ¿No está solo? Su mente comenzó a girar. ¿Cuántas personas? ¿Cómo entraron? ¿Por qué? Él siempre creyó que su seguridad era impecable. Un muro de 3 metros, cámaras externas, sensores, vigilantes y nocturnos en la urbanización. Pero Carmen continuaba mirándolo como si dijese: «Nada de eso importa ahora». Con una suave presión en el brazo de él, ella lo guió hasta la pared, detrás de una columna ancha que quedaba próxima a las escaleras. Necesitaban volverse invisibles. Carmen acercó el rostro, respirando rápido, y por primera vez desde que Alejandro llegara, habló una frase completa. «Usted no lo entiende, don Alejandro. El hombre que está aquí. Él trabajaba aquí». Alejandro frunció el ceño, chocado. «¿Qué?» Ella asintió, todavía susurrando. «El ex jardinero, Paco. Aquel que usted despidió hace 2 semanas». Alejandro parpadeó. El recuerdo vino como un relámpago. El ex jardinero, Paco, había sido contratado hacía años, todavía en la época en que la esposa de Alejandro vivía. Era eficiente, silencioso, pero en los últimos meses había comenzado a comportarse de forma extraña. Retrasos, descuidos, desapariciones prolongadas. Alejandro, rígido como siempre, decidió despedirlo después de encontrarlo discutiendo agresivamente con otro empleado. En la ocasión, Paco salió refunfuñando palabras que Alejandro ignoró. Él entró, continuó Carmen. Entró sin ser visto. Yo lo vi subiéndolas en escaleras y desconectando la alarma central. No se dio cuenta de que yo estaba en el office. Alejandro sintió el pecho apretarse. ¿Él te vio? No respondió ella rápidamente, pero le oí hablando con alguien. Un segundo, hombre. El corazón de Alejandro latió más fuerte. 2 intrusos. Le decía al otro que buscara en el despacho del señor. «Coge los papeles, primero», dijo. «Después vemos el resto». Alejandro se pasó la mano por el rostro, incrédulo. «Los documentos. Documentos. Importantes. Documentos delicados. Cosas que, si se filtrasen, podrían destruir contratos, reputaciones, su empresa entera en Madrid». Carmen le sujetó el brazo nuevamente. «Firme. Usted no puede subir. Ellos están buscando exactamente eso». Alejandro abrió la boca para decir algo, pero ella le puso el dedo en los labios nuevamente. «No haga ruido». Se quedaron inmóviles por algunos segundos. Entonces oyeron un ruido seco, como un objeto pesado cayendo al suelo. Después, pasos. No pasos de alguien tranquilo. Pasos de alguien con prisa, pesados, desesperados. Alejandro comenzó a sudar. Carmen miró alrededor, evaluando rutas de escape. Parecía estar leyendo la casa como un mapa táctico. Escondía a su hija, dijo ella todavía muy bajo, pero con más firmeza. Cuando oí la alarma siendo desconectada, me di cuenta de que algo iba mal. Ella estaba en la sala de televisión. La cogí de la mano y corrimos a la habitación de invitados. El corazón de él se detuvo por un segundo. «Isabel, ella está», Carmen aseguró con la cabeza, «en el armario empotrado secreto». Cerré la puerta, por dentro con llave, y me llevé la llave. Alejandro sintió un alivio inmediato y después un peso enorme de culpa. Él estaba ausente, distante, demasiado lejos. Carmen había arriesgado su propia vida por Isabel más de lo que cualquier seguridad hubiera hecho jamás. Un sonido vino de lo alto de la escalera nuevamente. Se congelaron. Era la voz de un hombre. «¿Dónde está la maldita carpeta? Dijiste que estaba aquí». La voz era grave, irritada, exactamente como Alejandro recordaba. Era Paco.
Entonces, otra voz respondió. Una voz que Alejandro no reconoció de inmediato. Busca bien. No hemos venido a perder el tiempo en este chalet de rico, arrogante. Carmen cerró los ojos por un segundo, claramente aterrorizada. Alejandro no sabía qué memoria fue más fuerte en aquel momento. El miedo actual o el flash del despido de Paco 2 semanas antes, cuando él dijo una frase que Alejandro pensó que era una exageración. Se va a arrepentir de echarme de aquí. En la época él se rió, no se estaba riendo ahora. Carmen tiró de Alejandro despacio, yendo por la esquina del pasillo, pegados a la pared, teniendo cuidado de que ninguna tabla del suelo de madera crujiera. Necesitaban salir de allí, necesitaban bajar, rodear la casa por el lado contrario. Cuando llegaron cerca del vestíbulo que daba acceso al despacho, Carmen hizo un gesto brusco señalando al suelo. Alejandro miró y vio una zapatilla deportiva, una zapatilla desconocida, un paso, después otro. Un hombre, que ciertamente no era Paco, estaba al final del pasillo lateral, registrando la planta baja. Carmen se acercó al oído de Alejandro y dijo casi sin sonido: se han dividido la casa. Uno está arriba, el otro está registrando aquí abajo. Alejandro sintió su mente implosionar. Estaban rodeados. Necesitaba actuar. Pero Carmen se dio cuenta. Vio su mirada cambiar. Vio su cuerpo tensarse y lo sujetó con más fuerza que antes. Usted no va a hacer nada, susurró firme. Se va a esconder. Va a salvar su vida y la de su hija. Aquella frase salida de la boca de una empleada humilde golpeó a Alejandro como un puñetazo. Era ella dando órdenes y él obedeciendo, porque era ella quien estaba viendo la realidad. Era ella quien estaba preparada. Era ella quien estaba protegiendo. El intruso de la planta baja dio 2 pasos más. Alejandro y Carmen retrocedieron, milímetros, casi imperceptibles. El hombre pasó demasiado cerca. Si mirase a un lado, los vería. Los segundos duraron una eternidad. Alejandro sintió el corazón gritar dentro del pecho y tuvo la certeza de que el sonido llenaría la casa entera. Pero el hombre no los vio. Pasó de largo, entró en la cocina, comenzó a revolver en las puertas de los armarios. Carmen respiró aliviada. Alejandro apoyó las manos en las rodillas, intentando no desmoronarse, pero ella le sujetó el brazo nuevamente. Todavía no ha terminado. No, de verdad, porque el sonido de los pasos de Paco volvió a resonar en lo alto de la escalera, y esta vez, más rápidos, más nerviosos, más agresivos. Él estaba bajando, venía exactamente en dirección a ellos. Carmen hizo un gesto firme hacia atrás. Alejandro obedeció. Dieron 2 pasos silenciosos y se escondieron detrás del tabique que separaba el vestíbulo del pasillo lateral. La respiración de los dos era casi inaudible. Los pasos se acercaron, tan cerca que parecía que Paco podía sentir el calor de alguien allí. Alejandro cerró los puños. Carmen le apretó el brazo. Los dos casi dejaron de respirar. Los segundos pasaron como horas. Paco se detuvo en el inicio de la escalera, después bajó un escalón, otro. El ambiente entero pareció curvarse al peso de sus pasos y entonces él se detuvo justo allí, a 2 metros de ellos. Un silencio mortal se apoderó del pasillo. Alejandro no sabía si era el miedo lo que lo paralizaba o la certeza de que Carmen acababa de salvar su vida una vez más, porque en aquel pasillo estrecho cualquier ruido acabaría en tragedia. Y en aquel instante exacto Alejandro entendió. Carmen no estaba exagerando, no estaba dramatizando, no estaba en pánico sin motivo. Un hombre peligroso estaba dentro de su casa y él solo no había sido descubierto porque la empleada que él apenas conocía, la mujer a quien nunca había prestado atención, estaba sujetando el hilo que separaba la vida de la muerte en aquel chalet. El silencio parecía tener peso, peso de piedra, peso de amenaza. Alejandro sentía el cuerpo entero trabado detrás de la pared, mientras cada paso de Paco hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Carmen permanecía a su lado completamente inmóvil, con la respiración controlada a un nivel que no parecía humano. A pocos metros, el ex jardinero se detuvo en medio del pasillo.
como si olfateara el aire, como si presintiera que alguien estaba allí. Alejandro vio su silueta proyectada en la pared del otro lado. Hombros tensos, cabeza inclinada, el arma pegada al costado del cuerpo. El simple vislumbre del objeto metálico hizo que el estómago de Alejandro se retorciera. «Están armados». La frase de Carmen ganaba un nuevo tono. No era miedo, era constatación. Alejandro contuvo la respiración. Paco dio 2 pasos más, tan lentos como pasos de una fiera registrando el terreno. Miró al techo, a las puertas, al suelo, después hacia la dirección donde ellos estaban escondidos. El corazón de Alejandro pareció dar un vuelco dentro del pecho. Carmen, todavía con el rostro vuelto hacia la pared, le apretó la muñeca apenas con la punta de los dedos, un aviso silencioso: «No se mueva». Un chirrido leve resonó desde la cocina, donde el segundo hombre revolvía escajones. Paco giró la cabeza hacia un lado, atento. Eso dio a Alejandro algunos segundos de alivio. Apenas algunos segundos. El ex jardinero respiró hondo, como si estuviera intentando decidir por dónde continuar. Entonces, su brazo subió y el arma subió junto. Alejandro se congeló, ni parpadeó. Pero Paco solo apuntó hacia la puerta del despacho, a pocos metros de donde estaban escondidos. «Debe haberlo cerrado con llave», murmuró irritado. Alejandro conocía aquel tono. Paco estaba perdiendo la paciencia, y un hombre, desesperado con un arma en la mano, era una bomba a punto de explotar. Él se giró y con fuerza comenzó a intentar arrancar la manilla de la puerta del despacho. El ruido resonaba por la casa entera. Metal, madera, impacto, rabia. Alejandro tragó saliva. El despacho era donde estaban varios documentos sensibles. Una filtración allí podría destruir años de trabajo, contratos o millonarios, acuerdos confidenciales, información empresarial valiosa. Pero en aquel momento, el valor de cualquier papel parecía irrelevante, comparado con la vida de su hija, escondida sola en la planta de arriba. Carmen se inclinó levemente en dirección a Alejandro, sin moverse más que unos milímetros. «Todavía no ha encontrado nada», susurró casi inaudible. «Es por eso que está nervioso». Alejandro asintió muy despacio, sin emitir sonido. Paco, cada vez más irritado, pateó la puerta. Un estruendo cortó el silencio del chalet. Alejandro sintió el impacto en el pecho, como si hubiera recibido la patada él mismo. Carmen cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Después levantó la mano con señales precisas, tan rápidas que parecía que ella sabía hacer aquello desde hacía años. Alejandro, incluso sin entender, siguió sus gestos. Retroceder, moverse por la esquina, quedarse en la sombra. Ella no estaba improvisando, estaba protegiendo. Dieron 2 pasos lentos, casi flotando sobre el suelo. Alejandro sentía cada músculo de la pierna temblar, pero no podía parar. El sonido de la madera, partiéndose detrás de ellos, aceleró sus movimientos. Cuando alcanzaron la puerta lateral que daba a un pequeño trastero bajo la escalera. Carmen la abrió lentamente, sin ruido. Tiró de Alejandro hacia adentro y cerró con el máximo cuidado. La luz era débil. Apenas un hilo atravesaba el borde de la puerta. El olor a productos de limpieza se mezclaba con el olor a polvo de estanterías antiguas. Alejandro apoyó la espalda en la pared. Sudaba frío. Carmen se llevó el dedo a los labios nuevamente. El sonido de las patadas cesó. Paco refunfuñó algo inaudible, y segundos después, pasos pesados comenzaron a bajar la escalera. Nuevamente, Alejandro abrió los ojos como platos. Él venía en dirección al salón, cerca de donde ellos estaban. El trastero era minúsculo. Si Paco abría aquella puerta, sería el fin. El segundo intruso continuaba revolviendo en los armarios de la cocina. Ruidos de puertas, cubiertos, ollas siendo arrastradas. Estaban registrando todo agresivamente. La casona entera parecía entrar en colapso. Alejandro cerró los ojos intentando oír apenas una cosa: los pasos. Muy cerca. Abrió los ojos nuevamente y encaró a Carmen. Ella estaba completamente firme. No temblaba. No respiraba alto. No retrocedía. Alejandro, un millonario.
acostumbrado a resolver todo firmando papeles, se dio cuenta de que no sabía lidiar con aquella situación. Por primera vez en muchos años, él estaba indefenso, y quien lo protegía era exactamente la mujer que él apenas notaba en el día a día. La puerta del trastero hizo un pequeño chasquido, tan leve como un suspiro. Alejandro casi se cayó hacia atrás del susto. Carmen extendió la mano y le sujetó el brazo, apretando fuerte para impedir cualquier movimiento brusco. Y, entonces, los pasos se detuvieron frente a la puerta. Alejandro podía oír la respiración de Paco al otro lado de la madera. Pesada, impaciente, peligrosa. Una eternidad pasó en algunos segundos. «No hay nada aquí abajo», gritó el segundo hombre desde la cocina. «Debe estar ahí arriba». Paco golpeó con la mano la puerta del trastero una única vez. Alejandro se tragó un grito. «Entonces sube ahí y busca bien, animal», respondió el exjardinero irritado. «Yo todavía voy a registrar este lado». Los pasos de él se alejaron. Un alivio brutal atravesó el pecho de Alejandro, como si hubiera vuelto a respirar después de minutos de asfixia. Carmen le soltó el brazo despacio, pero no se relajó. «Ellos no se irán hasta encontrarlo», murmuró. «Y creen que no hay nadie en casa». Alejandro inspiró hondo, intentando pensar con claridad. «Necesito sacar a Isabel de aquí». «No, ahora no», respondió Carmen inmediatamente. «El armario empotrado es el lugar más seguro. Ellos no saben que existe. Si usted sube, él lo oirá. Si ella sale también». Alejandro se pasó la mano por el pelo, desesperado. «Pero ella está sola». «¿Pero está viva?», rebatió Carmen firme. «Y va a continuar así. Si nos quedamos quietos». Ella hablaba con una certeza que él no tenía, un coraje que él no entendía, una calma que él jamás tendría en aquella situación. Y fue allí, en aquel minúsculo trastero agobiante, que algo cambió dentro de Alejandro. Por primera vez, vio a Carmen no como una empleada, sino como una mujer que estaba arriesgando todo por su hija, y él no sabía por qué. «Carmen», susurró él, «¿por qué estás haciendo esto?». Ella tardó algunos segundos en responder, y cuando respondió, fue con una sinceridad que atravesó a Alejandro como una lámina suave. «Porque sé lo que es perder a alguien», murmuró ella, desviando los ojos. «Y no voy a dejar que eso suceda de nuevo. No en esta casa, no mientras yo esté aquí». La frase quedó suspendida en el aire. Y antes de que Alejandro pudiera preguntar algo más, un nuevo ruido resonó en la sala de al lado. Metal, algo siendo arrastrado. Paco estaba volviendo. Carmen miró alrededor rápidamente, evaluando alternativas. Sus ojos encontraron una pequeña rejilla de ventilación cerca del suelo. Ella señaló: «Es por ahí. Vamos a salir por el pasillo lateral externo del lavadero, silenciosamente. Es la única oportunidad de alcanzar el otro lado de la casa antes que ellos». Alejandro vaciló por un segundo. «¿Y si él nos ve?». «Él no nos verá», garantizó ella, con aquella convicción que venía del instinto, no de la lógica. Carmen se arrodilló y comenzó a soltar los tornillos de la rejilla con la punta de los dedos. Rápido, preciso, casi profesional. La rejilla se soltó con un leve ruido. Ella entró primero. Alejandro la siguió. El espacio era estrecho, frío, con olor a polvo antiguo. Se arrastraron algunos metros hasta llegar al hueco que daba para la zona exterior de servicio. Carmen abrió la salida con cuidado. Un soplo de aire fresco de la noche madrileña entró. El cielo comenzaba a oscurecer del todo. Alejandro salió detrás de ella, y fue en ese exacto momento, mientras los dos se escabullían hacia afuera de la casa, intentando llegar al otro lado sin ser vistos, que Alejandro tuvo una certeza. Carmen sabía más sobre aquella casa que cualquier persona. Más que él, más que los intrusos, más que los guardias de seguridad. Y por primera vez él entendió el significado real de la frase que ella susurró al inicio: «Cállese la boca, no diga nada». Carmen no tenía miedo. Carmen estaba luchando. El aire de la noche parecía más pesado fuera del chalet. La brisa era fría, pero Alejandro sentía el cuerpo ardiendo, como si hubiera salido de dentro de un horno, emocional. Acompañó a Carmen por la estrecha zona lateral, sin hacer ruido,
intentando entender dónde terminaría todo aquello. La casa estaba casi totalmente apagada por dentro y las ventanas reflejaban apenas sombras. Cada paso que daban parecía sacudir el corazón de Alejandro dentro del pecho. «Cuidado con este escalón», susurró Carmen, sujetándole levemente el brazo antes de que él tropezara. El simple toque de ella ya decía mucho. Ella estaba allí consciente, alerta, lista para actuar, mientras él temblaba desnortado, sin saber cómo administrar su propio miedo. Se acercaron a la puerta del lavadero. «Aquí», murmuró Carmen. «El cuarto oscuro queda justo después de la despensa. Es el único lugar por el que conseguimos dar la vuelta, sin pasar por delante de ellos». «¿Cuarto oscuro?», preguntó Alejandro, en voz bajísima. El antiguo estudio de fotografía de su esposa. La voz de ella sonó triste, pero delicada. Aquel que nadie usa desde que ella murió. La mención a su esposa hizo que el pecho de él se apretara, algo entre dolor y melancolía. Claro que Carmen lo sabría. Ella trabajaba allí todos los días. Ella limpiaba todas las habitaciones, inclusive las que él mismo evitaba entrar hacía años. Ella abrió la puerta del lavadero despacio. El ambiente estaba apagado, pero Carmen conocía el espacio tan bien que se movía como si tuviera una linterna. Invisible. Alejandro iba detrás, tragándose su propia respiración para no hacer ruido. Al atravesar la despensa, Carmen cerró la puerta lentamente y entonces allí estaba. El cuarto oscuro. La puerta era de madera pesada, aislada. Carmen la empujó con cuidado. El olor antiguo a productos químicos y papel fotográfico inundó el aire. Alejandro sintió el corazón latir más fuerte. «Aquí», dijo ella bajito. «Nadie nos oirá». Las paredes eran gruesas, las ventanas selladas. El lugar estaba hecho para estar aislado del mundo. Carmen encendió apenas la luz roja de seguridad de la sala, un círculo de color que pintó el rostro de ella con sombras dramáticas. Alejandro nunca había visto la sala tan silenciosa. Parecía un lugar suspendido en el tiempo. «Vamos a esperar algunos segundos», dijo Carmen, «para ver los movimientos de ellos». Los sonidos de la casa llegaban amortiguados, casi irreales. Pasos en la planta, de arriba, un cajón siendo cerrado con fuerza, una puerta golpeando. Alejandro miró alrededor inquieto. «No consigo quedarme quieto. Mi hija está allá arriba, sola». Carmen se acercó, pero no lo tocó esta vez. Ella apenas lo encaró directo, sin miedo. «Su hija está en un lugar seguro por ahora». Su voz era firme pero no dura. «Lo que la pondrá en riesgo es que usted actúe sin pensar». Alejandro se mordió el interior de la boca. Ella tenía razón, y aquello dolía más que la propia situación. Intento no perder los nervios, pero él respiró hondo. «No estaba preparado para esto». «Nadie lo está», respondió Carmen, y por algunos segundos la tensión cayó en un silencio pesado entre ellos. Un silencio que decía más que cualquier frase. La luz roja hacía brillar los ojos de ella y Alejandro se dio cuenta, tal vez por primera vez, de cuánto Carmen era fuerte. Fuerte de una manera que no hacía ruido ni se exhibía. Fuerte de una manera sólida, visceral, construida en pérdidas y resistencia. «Usted ha actuado de forma impresionante», admitió él con la voz baja. «No sé qué habría pasado sin usted». Carmen desvió la mirada, avergonzada, como si no estuviera acostumbrada a ser reconocida. «No hice nada del otro mundo». «Lo hizo», insistió Alejandro. «Salvó a mi hija, me salvó a mí también». Ella respiró hondo, guardando las palabras. No quería emocionarse, no quería parecer vulnerable, pero la verdad era que ella había estado cargando el peso de la situación sola hasta que Alejandro llegó. Y entonces un estruendo resonó al otro lado de la casa. Un estruendo fuerte. Alejandro se sobresaltó, yendo en dirección a la puerta, pero Carmen lo tiró de brazo. «Espera, ¿han descubierto algo?», dijo él afligido. «¿O no?». Ella pegó el oído a la puerta. «Escuche». Alejandro hizo lo mismo. Más pasos, más ruidos de muebles siendo movidos, más puertas siendo abiertas. Estaban destruyendo todo y estaban cada vez más agitados. «Ellos no han encontrado lo que quieren», dijo Carmen. «¿Y qué quieren exactamente?», preguntó Alejandro. Fue la primera vez que ella vaciló solo por un segundo,
documentos del antiguo departamento financiero de la empresa. Aquel escándalo que el señor tapó hace 2 años. El que involucraba a empleados desviando dinero. Alejandro abrió los ojos como platos, en shock. ¿Cómo sabe usted eso? Carmen sonrió de una manera triste, porque yo limpio el despacho todos los días. Veo las revistas, veo las carpetas. Le veo a usted perdiendo noches allí. Ella tragó saliva. No sé detalles. Solo sé que era algo que podría arruinar su carrera y su vida. Alejandro se pasó las manos por el pelo. Su cabeza pulsaba. Están detrás de eso. No han venido solo a robar. Han venido a destruir, murmuró Carmen. Alejandro asintió. El silencio volvió pesado, claustrofóbico. Entonces, sin aviso, el sonido de pasos fuertes comenzó a acercarse por fuera del cuarto, oscuro. Pasos demasiado rápidos, demasiado nerviosos. Alejandro abrió mucho los ojos. Carmen apagó la luz roja inmediatamente. Se quedaron sumergidos en una oscuridad total. Alejandro sintió la mano de ella tocar su brazo, tirando de él hacia la esquina. Quieto, susurró ella. La puerta de la despensa fue abierta con violencia. La luz del pasillo cortó la oscuridad por debajo de la puerta del cuarto oscuro. Alejandro contuvo la respiración. El sonido de cajones siendo abiertos allí cerca empeoró todo. El intruso estaba en la habitación de al lado. Y entonces la sombra de él pasó, exactamente delante de la puerta del cuarto oscuro. Alejandro sintió las piernas y temblar. Carmen presionó el hombro de él con una mano, un gesto firme, casi militar, diciendo, sin palabras: «Estoy aquí. No haga nada». El intruso se quedó parado frente al cuarto oscuro, parado, respirando hondo, como si presintiera algo. Alejandro cerró los ojos, implorando mentalmente que él se fuera. El corazón parecía querer derribar su propio pecho. Los segundos se arrastraron como horas, hasta que, finalmente, el hombre se alejó. Los pasos desaparecieron. La puerta de la despensa se cerró. Esperaron algunos minutos más, que parecieron eternidades. Entonces, Carmen encendió la luz roja nuevamente. Alejandro inspiró profundamente, intentando recuperar el aire. Casi entró, murmuró. Sí, respondió Carmen seria. ¿Iba a volver? Alejandro la encaró. ¿Qué hacemos ahora? Carmen respiró hondo, encarando la puerta con ojos que mezclaban coraje y miedo, real. Pero miedo por el otro, no por sí misma. Ahora, don Alejandro, dijo ella con una firmeza que parecía un escudo. Ahora salvamos a su hija. Y fue en esa frase tan simple, tan cruda, que Alejandro entendió completamente que Carmen no estaba solo ayudando. Ella se estaba arriesgando por alguien que no era de su sangre, por alguien que ni sabía de su existencia antes de aquella noche, por alguien que ella protegía por principio. Y Alejandro sintió algo cambiar dentro de él, una especie de respeto feroz, inmediato, innegociable. Carmen no era solo la empleada. Ella era en aquel momento la persona más valiente de aquella casa, y él sabía que jamás olvidaría eso. La luz roja todavía llenaba el cuarto oscuro cuando Carmen abrió levemente la puerta, apenas lo suficiente para observar el pasillo. La tensión en los hombros de ella era casi palpable, como si cada músculo estuviera funcionando solo, sosteniendo el miedo que Alejandro no sabía controlar. Salieron del cuarto, oscuro, despacio. El chalet parecía una versión distorsionada de sí mismo. Sombras en las paredes, eco de pasos arriba, una sensación de invasión que transformaba el lujo en amenaza. Alejandro seguía detrás de Carmen y ahora era nítido quién estaba conduciendo aquella misión. No el dueño de la casa, no el jefe, sino la mujer que conocía cada rincón de la mansión como si formara parte de ella. Cuando alcanzaron la base de la escalera, Carmen levantó la mano pidiendo silencio. Alejandro se congeló. En la planta de arriba, una puerta fue abierta con brutalidad. La voz del intruso resonó por el pasillo. ¿Dónde está? Sé que la dejé aquí. Alejandro sintió el estómago revolverse. Aquella voz, él la reconocía. ¿Ricardo? Murmuró casi incapaz de creerlo. No puede ser. Carmen se giró hacia él. ¿Lo conoce? Alejandro apoyó la espalda en la pared.
sintiendo el peso de la revelación aplastar sus pulmones. Era mi asistente personal, trabajó conmigo durante años. Yo confiaba en él. La voz de Alejandro salía como un hilo, hasta descubrir que él estaba desviando parte de los recursos de la empresa mientras fingía lealtad. ¿Fue él quien organizó aquel escándalo?, preguntó Carmen. Alejandro asintió con el rostro duro. Todo. Y todavía intentó culparme cuando fue despedido. Nunca imaginé que fuera capaz de esto. Escucharon un estruendo más. Un cuadro cayó en la planta de arriba. Ricardo no. Estaba intentando robar. Estaba obsesionado, desesperado. Él cree que yo todavía tengo documentos que prueban su implicación, completó Alejandro. Pero yo ya entregué todo a la junta directiva. No existe nada más aquí. Carmen respiró hondo. Él no sabe eso y va a continuar hasta encontrar algo, aunque no exista. Alejandro miró hacia lo alto de la escalera, completamente vulnerable. Y mi hija está allí. La voz de él falló por primera vez aquella noche. Ella va a oír todo, se va a aterrorizar. Dios mío. Ella va a pensar que algo me va a pasar a mí. Carmen se acercó y puso la mano en el hombro de él. Firme, cálida, estabilizadora. Don Alejandro dijo el nombre de él como alguien que llama a alguien de vuelta. La razón. Su hija está escondida y está segura. Pero necesitamos actuar rápido. Ella no terminó la frase. No necesitaba. Alejandro tomó una decisión en el mismo instante. Vamos a subir. Carmen negó con la cabeza. No, él está armado. No puedo quedarme aquí mientras mi hija está allá. Usted no va a hacer nada solo. Ella le sujetó el brazo. Pero tiene que escucharme. Ella respiró hondo, razonando en segundos. Vamos a desviarlo, hacer que baje, sacarlo del pasillo de arriba. ¿Cómo?, preguntó Alejandro. Carmen miró hacia la puerta lateral que daba para la terraza de la piscina, una ruta que permitía circular por fuera y surgir en el otro lado de la casa. Usted va a llamar la atención desde la terraza cerca del despacho. Yo me quedo, posicionada cerca de la escalera. Si él viene corriendo detrás de usted, salga del camino. Él bajará y yo cierro la puerta de la escalera. Ella tragó saliva. Después corremos a por su hija. Alejandro abrió los ojos como platos. Eso es demasiado arriesgado. Todo esto ya es arriesgado, respondió ella. Pero es la única oportunidad de quitarlo del camino entre usted y su hija. Él se dio cuenta de algo en aquel momento. Carmen no dudaba. Ella no tartamudeaba, no retrocedía, no mostraba miedo por sí misma. El miedo de ella tenía nombre. La hija de él. Sin discutir más, se movieron. Carmen subió la mitad de la escalera de puntillas, silenciosa, como alguien entrenado toda la vida, sin nunca haber ido a un entrenamiento. Alejandro circuló por el lateral de la casa, abrió la puerta de la terraza despacio y entró en el pasillo de la planta de arriba. El corazón de él latía tan fuerte que parecía hacer más ruido que los pasos, y entonces lo vio. Ricardo estaba arrodillado delante del último cajón del archivo del despacho, revolviendo papeles, sudando, jadeante, completamente desconectado de la realidad. Alejandro respiró hondo y golpeó la puerta de terraza con fuerza. Ricardo se congeló, giró el rostro despacio con expresión animal. «Tú», gruñó él. Alejandro retrocedió un paso. «Se acabó, Ricardo. Estás destruyendo mi casa para nada. No vas a encontrar lo que buscas». Ricardo se levantó despacio con una calma que dio más miedo que cualquier grito. «Lo voy a encontrar». Alejandro se acercó un paso. «Aunque tenga que poner esta casa patas arriba. Yo lo perdí todo y tú saliste limpio». Alejandro tragó saliva. «Yo nunca te culpé por nada que no fuese verdad». «Mentira», rugió Ricardo avanzando. Era el momento. Alejandro dio un paso atrás como estaba planeado y salió corriendo por el pasillo hacia la escalera. Ricardo vino detrás, como Carmen previó. Cuando Alejandro alcanzó la escalera, saltó hacia un lado, hacia el hueco de la barandilla. Ricardo no vio la maniobra de Carmen. Ella estaba en la oscuridad detrás de la pared del rellano. Cuando Ricardo pasó corriendo, bajando los escalones como un loco, Carmen empujó la pesada puerta de roble que separaba el inicio de la escalera de la zona noble de la planta baja, cerrando con llave al hombre en el piso de abajo.
Ricardo golpeó contra la puerta con fuerza, aullando como un animal acorralado. Alejandro corrió hasta Carmen. «Ahora», dijo ella, tirando de él por el brazo. «Vamos a buscar a su hija». Corrieron hasta el final del pasillo de la primera planta. El armario empotrado, secreto, quedaba detrás de un panel corredero en una de las habitaciones de invitados. Al entrar en la habitación, Alejandro se apresuró hasta la pared lateral. Con las manos temblorosas empujó el panel de madera. Se abrió. Allá dentro, en la oscuridad, encogida, pero viva, estaba la niña de 14 años, los ojos desorbitados, el cuerpo temblando. Ella no gritó, no corrió, no hizo escándalo, apenas miró a su padre, como si no creyera que él estaba allí. Alejandro cayó de rodillas frente a ella, atrayéndola para un abrazo desesperado. Mi amor, ¿estás bien?» Ella se agarró al cuello de él y se derrumbó llorando en silencio. Carmen se quedó al fondo observando la escena, aliviada, pero con lágrimas contenidas en los ojos. Alejandro giró el rostro hacia ella y nunca, en toda su vida, había mirado a alguien de aquella manera, con gratitud absoluta, con alivio, con respeto, con un reconocimiento que rasgaba cualquier barrera social entre patrón y empleada. «Usted salvó a mi hija», susurró él. Carmen respiró hondo, secándose discretamente el rostro. «Solo hice lo que cualquier persona haría». Pero Alejandro sabía que eso no era verdad. Cualquier persona habría corrido, cualquier persona habría gritado, cualquier persona se habría escondido. Pero no Carmen. Ella se quedó, ella protegió, ella arriesgó la vida. Alejandro sujetó la mano de su hija con una mano y la de Carmen con la otra. Y en aquel pasillo silencioso, con un criminal encerrado en la planta de abajo y la noche todavía pulsando de peligro ahí fuera, él entendió algo que cambiaría. Todo de ahí en adelante. A veces, quien salva a tu familia no es quien viste traje, es quien viste coraje. Las sirenas de la Policía Nacional cortaban el silencio de la noche en la urbanización cuando Alejandro bajó las escaleras al lado de los agentes. Ricardo y Paco ya estaban esposados, sentados en el suelo del salón, la cabeza baja, las manos temblando, mientras dos policías revisaban sus bolsillos y retiraban el arma. Cuando las luces azules de las patrullas iluminaron el chalet por completo, la sensación era casi surrealista. Era como si la casa, antes tan silenciosa e impecable, estuviera respirando nuevamente, y en medio de aquel caos ordenado, Carmen permanecía apoyada en la pared del pasillo, exhausta, con los brazos cruzados sobre el pecho, como alguien que, finalmente, bajó la guardia después de luchar durante horas. Alejandro cerró la conversación con el inspector y caminó hasta ella. Él nunca había visto su casa de aquella manera, nunca había visto su vida de aquella manera, mucho menos, nunca había visto a Carmen de aquella manera. Ella parecía más pequeña ahora, no porque fuese débil, sino porque toda la adrenalina se había acabado. El coraje había hecho lo que necesitaba y el miedo finalmente comenzó a cobrar su precio. Alejandro se acercó con cuidado. «Carmen». La voz de él salió baja, casi una petición. «¿Está todo bien?» Ella respiró hondo, enderezó el cuerpo e hizo un gesto discreto con la cabeza. Ahora sí, pero su mirada estaba distante, como si estuviera reviviendo mentalmente cada segundo de la noche. Alejandro intentó decir algo, pero las palabras no venían. ¿Cómo es que él agradecería a alguien que había hecho lo que ella hizo? ¿Cómo? ¿Agradecer a alguien que salvó a su hija y su vida? Él abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, ella levantó la mano despacio. Su hija dijo con la voz todavía trémula. «¿Ella está bien?» Consiguió calmarse. Alejandro asintió respirando hondo. Está asustada, pero bien. Solo pregunta cuándo va a verla usted». La expresión de Carmen se suavizó y una pequeña sonrisa apareció. «La primera de aquella noche». «Ella es fuerte», dijo. «Muy fuerte. Solo necesitaba saber que usted estaba en camino». Alejandro bajó la mirada, golpeado por aquello. «Yo debería haber llegado a tiempo», murmuró. «Soy su padre. Pare». Carmen interrumpió con firmeza inesperada. «Usted llegó.
y no importa si fue un minuto antes o un minuto después. Para ella. Usted llegó. Alejandro levantó el rostro hacia ella, y algo dentro de él se rompió. Una culpa, antigua, pesada, que él cargaba desde el día en que su esposa murió. Todo, aquello, el miedo, el exceso de control, la frialdad, la desconfianza, no era solo miedo al mundo de los negocios. Era miedo de perder a la hija como perdió a la mujer. Era miedo de fallar otra vez. La realidad finalmente se impuso ante él. Y fue Carmen quien colocó esa verdad allí, sin gritos, sin acusaciones, apenas con un acto de coraje. ¿Sabe? Alejandro comenzó a decir, pero paró. Yo le debo todo. Carmen negó con la cabeza inmediatamente. Usted no me debe nada. Cualquier persona hecha de carácter habría hecho lo mismo. No. Alejandro insistió, acercándose un paso. Cualquier persona habría huido o se habría escondido o llorado. Usted protegió la casa entera. Protegió a mi hija como si fuese suya. En el fondo del salón, los policías comenzaban a recoger los equipos. El inspector conversaba con un agente sobre el traslado de Ricardo a comisaría, pero allí, en aquella parte de la casa, el tiempo parecía suspendido. Carmen respiró hondo, desviando la mirada. Un gesto discreto pero revelador. Yo solo no soportaría ver que algo le pasara a ella, dijo con la sinceridad cruda de quien no necesita mentir. Ella me mira como quien espera que alguien la cuide, como quien nunca tuvo a alguien cerca en la hora del miedo. Yo no iba a dejar que ella pasara por eso sola. La frase golpeó hondo en Alejandro, más hondo de lo que le gustaría admitir. Se dio cuenta en aquel instante de que nunca se había parado a observar cómo Carmen trataba a su hija, cómo conversaba con ella, cómo le enseñaba a hacer trenzas, cómo la ayudaba a ordenar el material del colegio, cómo le recomendaba libros por la noche, cómo la abrazaba cuando tenía crisis de ansiedad por los exámenes. Alejandro caminó un poco, pasándose la mano por el pelo, la mente hirviendo. En los últimos 2 años, él había entrado y salido de aquella casona como alguien que cumple un ritual. Trabajo, consejos de administración, reuniones, apariencias. Mientras tanto, la chica que él más amaba pasaba horas con la única persona que realmente sabía lo que estaba pasando dentro de ella. Alejandro se detuvo, respiró hondo y volvió la mirada hacia Carmen. Yo nunca le pregunté sobre su vida, ¿verdad? Preguntó en un tono más suave. Nunca quise saber quién era usted antes de estar aquí. Carmen dio una sonrisa pequeña, medio tímida. No, pero no le culpo por eso, don Alejandro. Debería culparme, dijo Alejandro. Usted sabe mucho más sobre mí que yo sobre usted. Ella inclinó la cabeza con ligereza. Eso pasa en toda la casa, señor. El patrón llega, vive su vida. Los empleados ven todo, pero casi nunca son vistos. La sinceridad de ella desarmaba cualquier defensa que él pudiera intentar mantener. Alejandro se acercó más ahora con expresión profundamente arrepentida. Yo la vi hoy, dijo con la voz baja. Por primera vez, yo realmente la vi. Ella no respondió, pero su mirada dijo todo. Entre una conversación y otra, inspector llamó a Alejandro para firmar el informe y tratar los detalles formales. Él se alejó algunos metros, pero continuó mirando hacia atrás, hacia Carmen, como si no quisiera perderla de vista. Cuando finalmente retornó, más de 40 minutos habían pasado. La casa estaba quieta de nuevo, pero no era el mismo silencio. Era un silencio diferente, un silencio vivo. Carmen estaba sentada en el sofá del salón, las manos entrelazadas en el regazo, observando el suelo, como quien intenta entender lo que acaba de pasar. Alejandro se acercó despacio. Carmen. Ella levantó los ojos. Sí, señor. Alejandro respiró hondo, pareciendo elegir las palabras con cuidado. Me gustaría que usted se quedara, dijo. No como alguien que limpia la casa, no como alguien que apenas cumple el horario, sino como alguien que forma parte de la vida de mi hija. Ella confía en usted. Y hoy yo también aprendí a confiar. La sorpresa tomó el rostro de ella, sincera, pura, seguida de una emoción que iluminó su mirada. Yo. Claro, dijo con la voz embargada. Yo me quedaría. Sí.
Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. Gracias. Ella se levantó despacio y por un instante se quedaron allí, frente a frente. Dos mundos completamente diferentes, el de las finanzas de Madrid y el del servicio doméstico, que aquella noche se habían unido por un único motivo: seguridad de una niña. Alejandro extendió la mano, no como patrón, sino como alguien que reconocía el valor verdadero de otra persona. Usted salvó lo que yo tengo de más importante, dijo, y yo nunca voy a olvidar eso. Carmen apretó la mano de él con firmeza. Ella es fuerte, don Alejandro. Va a estar bien. Ustedes dos van a estar bien. Más tarde, la casa comenzó a calmarse. Los policías se fueron. La alarma fue reactivada. La hija de Alejandro dormía en su habitación nuevamente, segura. Alejandro pasó por la puerta de la habitación de ella y antes de apagar la luz, se quedó en silencio, observando a la niña dormir. El pelo esparcido en la almohada, el pecho subiendo y bajando de forma tranquila, la respiración profunda, sin miedo. Él nunca había sentido tamaño alivio en la vida. Carmen surgió en la puerta en silencio. Alejandro la vio y sonrió. Gracias por todo. Ella sonrió de vuelta, dulce y sincera. Buenas noches, don Alejandro. Buenas noches, Carmen. Y en aquel instante, antes de cerrar la puerta, Alejandro se dio cuenta de que algo imposible había sucedido. La persona que él siempre subestimó fue la persona que salvó a su familia. Y al caminar por el pasillo vacío, Alejandro entendió una verdad que guardaría para siempre. No toda la riqueza está en caja fuerte. A veces, la verdadera riqueza vive en quien permanece a tu lado en el peor momento. El chalet de los Velasco volvió al silencio, pero no al mismo silencio de antes. Ahora era un silencio diferente, lleno de gratitud, de conciencia y de un respeto que Alejandro jamás imaginó sentir por alguien que trabajaba para él. La vida no volvió a la normalidad, volvió mejor. Alejandro se dio cuenta de que confianza no se compra con euros, no se firma en un contrato, no se mide por salario. La confianza se revela en los momentos en que nadie está mirando. Y aquella noche, cuando todo podría haber acabado mal, él descubrió una verdad simple y poderosa. Las personas más valiosas de nuestra vida no siempre están en los cargos altos, sino en las actitudes que salvan, protegen y permanecen. Fue así que Carmen dejó de ser apenas la empleada y pasó a ser parte de aquello que realmente importaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro entendió: la verdadera seguridad no está en las alarmas de última generación, está en las personas correctas a nuestro lado. ¿Y vosotros? Si estuvierais en el lugar de Alejandro, ¿confiaríais nuevamente en alguien después de descubrir una traición tan peligrosa dentro de la propia casa? ¿O actuaríais como él, valorando a quien realmente mostró coraje cuando nadie más lo hizo? Contadme aquí en los comentarios cuál fue la mayor lección que esta historia os dejó. Me encantará leer vuestras respuestas. Aprovechad y contadme desde qué ciudad de España o del mundo me estáis viendo. Y si os gustó esta historia, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos las próximas. Y compartid este video con alguien que necesite recordar que, a veces, la persona más valiosa de su vida es justamente aquella que el mundo entero ignora. Gracias por quedaros hasta el final. Hasta la próxima historia.